quienes se conectaron hoy y estoy grabando. Y para quienes no pudieron ver la ponencia de él, pues igual ahí está la grabación, después lo vamos a ver. Y pues seguimos. Hoy es 6, una fecha muy especial para recordar y para volver a vivir. De repente, pues muchas de estas enseñanzas que nos dejó la doctora María Montessori. Y también una muy buena fecha para aprender de la experiencia, aprender del conocimiento que tienen otras personas que nos han enseñado, que nos han educado, que han compartido también en espacios montessorianos. Y hoy vamos con la segunda ponencia de este día, siempre dentro de esta semana Montessori, que ya lo vimos. Montessori, pues más que un método, es una propuesta para el mundo. Montessori no es solamente una alternativa, sino que es respuesta. Montessori no es alternativa, es respuesta. Y el tema del día de hoy va muy, muy, muy de la mano con, de repente, los desafíos y también esos contextos complicados en los que están esa luz o varias luces que quieren hacer un cambio, que quieren dejar una huella en sus lugares, en sus ciudades, en sus escuelas, en sus comunidades. Y es por esto pues que hoy vamos a tener el gustazo de poder compartir con Miriam Magaña, quien es guía Montessori egresada de la 9ª generación del Centro AMI, dirigido por Cato Hanrad. Y se identifica, me mando por acá, con el pensamiento de Gabriel García Márquez, que dice hacer siempre lo que a uno le gusta, y solo eso es la fórmula magistral para una larga vida y una vida feliz. Así que, Miriam, muchísimas gracias por decir presente, por sumarse a esta iniciativa. Aquí hay muchísimos hondureños que estamos como por escucharla, conocer, saber y sobre todo pues aprender más. Gracias, Ligia. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Es un placer. Créeme que cuando me contactaste para ver si podía participar en el Congreso, dije sí inmediatamente, ¿sí? Para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes. Veo que nos acompañan también hombres, ¿sí? Y quiero aprovechar, ¿sí? Ahorita que digo que veo hombres porque veo los nombres, quisiera ver caras, no quisiera ver Ay, nombres, sí, por favor. quisiera ver caras, porque miren, yo les platico, quien tenga la posibilidad de abrir cámara, se lo agradezco en el alma, porque así siento que estoy, viva, sí, compartir con una pantalla, créanme, cuando empezó la pandemia dije yo, ¿en pantalla cómo? No, yo nunca lo voy a poder hacer en pantalla. Ahora agradezco a las pantallas, ¿sí? Que me han dado la oportunidad de conocer gente tan bella como por ejemplo Ligia, la conozco a través de pantalla nomás, Fernando, Claudia, Isa, ahorita, ¿sí? A través de pantalla. Tiene sus ventajas la pantalla, pero cuando va uno a hablar y cuando va uno a compartir vivencias, porque mi intención hoy es compartir con ustedes, pues sí, sí, a mí me gusta ver caras porque inclusive a través de las pantallas se siente, bueno, al menos yo siento, ¿sí? A través de las pantallas se siente al ver los ojos, al ver un gesto, ¿sí? Me siento acompañada. Entonces, si tienen posibilidad de tener abierta la pantalla, se los voy a agradecer y vamos a empezar porque tenemos poco tiempo y quisiera abarcar mucho. Bueno, no tanto, espero no aburrirlos, ¿verdad? Voy a compartir pantalla. Ay, 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 Sí, ay, sí, ay, sí, ay. voy. Es cierto, es cierto. Ahorita ya está habilitado. Sí, Ahí. aquí la tengo, ¿sí? Y voy a empezar, ¿sí? Con, con esta diapositiva. ¿Ahí estoy bien? Sí. Bueno, Montessori no es alternativa, es Eh, respuesta. no sé si de repente la puede hacer grandecita en pantalla completa. Ah, sí, 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 sí. Ahí está. Ahí sí, ahí sí.
Montessori no es alternativa, es respuesta. Wow, qué fuerte, Ligia. Qué fuerte, sí, porque realmente yo dije, wow, qué nombre, sí, qué nombre. Y después de escuchar ayer a Fer y a Claudia, hoy en la mañana a Beth, no, efectivamente, sí, es respuesta ante las necesidades de los niños. ¿Y cuántos años hace que se implementó esta metodología, llamémoslo así, ¿verdad? Para responder a las tendencias humanas, a los planos de desarrollo, a las necesidades de los niños, a la vida misma, ¿sí? A mí me deja, se me pone la piel chinita, la piel de gallina, decimos por acá en México, nada más de pensar que Montessori responde a la vida misma. No es más, no es más que eso. Entonces, felicidades, Ligia, por este título, me encantó, me encantó. Y luego vamos al siguiente título que también, wow, dije yo, ¿y ahora cómo le hago? Montessori en contextos difíciles. Así como les pedí, ¿sí? Que si tienen posibilidad de abrir su pantalla y sentirme yo un poquito más acompañada, ahora les pido lluvia de respuestas y si me puedes ahí tú apoyar, Ligia. Y Claro. yo les preguntaría para ustedes, ¿qué es un contexto difícil? ¿Qué ven ustedes como un contexto difícil? Yo lo Que lo estuve noten en el pensando. chat, sí, ¿verdad? Sí, O lo vayan sí, en anotando el en el chat. chat. Ok, En el vamos a chat ver. o micrófono, si se puede abrir Ujú. micrófono y levantan la mano y dicen una palabra, otra palabra, otra palabra. ¿Qué es para ustedes un contexto difícil? Yo estuve pensando varios, no se los Dicen quiero dar. acá, no adaptado a las necesidades de los niños, diagnóstico con el que no sabemos trabajar. Uy, qué interesante lo del diagnóstico. No adaptado a las necesidades de los Ajá. niños. Perdón, ¿qué más? Un diagnóstico con el que no sabemos trabajar. Un diagnóstico con el que no sabemos trabajar. Ajá. Falta de organización. Falta de organización. Ujú. Niños con capacidades diferentes y padres que no acompañan, espacios educativos inadecuados. Y le voy a dar la palabra a Milagros de Perú, que tiene la Sí, mano levantada. sí, la vi, la veo que está con la Buenas mano. noches. Yo creo que Buenas noches. un contexto también difícil puede ser diagnósticos cerrados en los niños, ¿no? Que dicen que es una cosa y es otra. Y eso no permite que uno pueda trabajar con ellos, ¿no? Ok, ok, ajá, sí. Y podemos Carlos, sigue. por ahí, Valladares, Valladares se le abrió su cámara, perdón, su micrófono. Sí, sí, creo que sí. Sí, Sí, igual aquí hay bastantes respuestas en el chat. No saber qué hacer con un niño sin tener diagnóstico, padres en negación, falta de conocimiento sobre la metodología, me encanta esta, y la preparación del adulto para ser un guía más allá de lo académico, que no haya acompañamiento por los padres de familia. Interesante. ok, ok, pues coinciden muchos, todos, sí, en algunos que yo pensé. Por ahí alguien no mencionó, pero lo pensó tal vez. A veces un contexto difícil puede ser la carga administrativa, ¿sí? En que tenemos mucho que llenar, un papeleo que hacer, o la incorporación a la Secretaría de Educación cuando hay que incorporarse. O a veces el ambiente laboral nos pesa también, ¿sí? A veces las relaciones entre compañeros, la relación entre administrativos, ¿sí? A veces los recursos económicos también puede ser un contexto difícil. El maltrato de material o el material incompleto. A veces los niños, ahorita muchas de ustedes hablaron de el diagnósticos, ¿verdad? De diagnósticos, ahí pueden encajar a lo mejor los niños, ¿sí? Hablaron también a veces de los papás. Y yo pongo como en el último término, o soy yo. ¿No podré ser yo también un contexto difícil? Porque tal vez si trabajo conmigo misma, se aligera la carga administrativa,
el ambiente laboral se vuelve más agradable. Los recursos económicos buscamos la forma de dónde tomarlos. Ayer nos decía Claudia, no se necesita mucho dinero para hacer material. O sea, digo, sí se necesita, obviamente, pero hay mucho material que se puede hacer, ¿sí? Esto en relación al material incompleto. Miren, en una ocasión una guía me decía, ay, es que no puedo dar todas las presentaciones porque no tengo todo el material. Y yo le contesté, el material que tienes, preséntalo y preséntalo con pasión, ¿sí? No podemos estar en ese contexto difícil que soy yo la que me estoy buscando los pretextos o me estoy poniendo los obstáculos para no fluir dentro de ese contexto. ¿Sí me explico? Ujú. A veces también, ay, es que no me hacen caso los niños, ay, es que los niños, ay, es que los niños. Y yo les he dicho a las guías, siéntate y observa. Ayer lo vimos en una de las ponencias. Siéntate y observa. ¿Son los niños o eres tú? En el momento que tú te permites observar y darte cuenta qué es lo que está pasando a tu alrededor, los niños bajan su nivel de estrés. El que está estresado es uno. Los papás tendemos mucho a caer, ay, es que los papás no entienden, ay, es que los papás, los papás, los papás, los papás. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para sensibilizar a los papás? Miren, aquí les voy a poner un ejemplo de una guía Montessori de comunidad infantil. Ella peleaba con los papás para que los niños no usaran el chupón, ¿sí? No, es que no debe usar el chupón, no debe usar el chupón. Y me decía, es que Miriam, ¿por qué los papás no entienden? Yo le contestaba, porque son papás, ¿sí? Porque son papás, ¿sí? ¿Qué creen que pasó? Que cuando ella fue mamá, su niño traía chupón. Entonces, desde ahí, la congruencia. No podemos nada más exigir a los niños o exigir a los papás algo que no tenemos trabajado en nosotros mismos. Por eso pongo dentro de los contextos difíciles con signo de interrogación si soy yo. Si formo yo parte de ese contexto difícil. Miren, y con esto voy a empezar a platicarles, de esto va a tratar la charla del día de hoy. Les voy a platicar un proyecto que estoy trabajando desde hace 3 años y en el cual me tiene ocupada este tiempo. Sí, es un proyecto que inicié hace 3 años en San José del Cabo, acá en México. Una directora de un colegio no Montessori me habló. Dicho sea de paso, es mi amiga también. Ella tuvo un Montessori acá en Mazatlán, yo les estoy hablando desde Mazatlán. Tuvo un Montessori acá en Mazatlán, pero ahora tiene años como directora general de un colegio muy grande. Les estoy hablando de casi 700 alumnos. Tiene como 10 años en la dirección general de ese colegio y no es Montessori, pero me habló por teléfono y me dijo, oye Miriam, conociendo yo Montessori y viendo tus participaciones que estás teniendo en cursos y capacitaciones y todo, quisiera que vinieras a trabajar acá con nosotros como asesora y un poquito a capacitar a las maestras. Quiero decirte que no va a hacerse el colegio Montessori, no se va a convertir en Montessori. Este colegio lo conforma un consejo en el cual no están interesados en hacerlo Montessori, pero yo trabajo bajo el principio de, se lo voy a decir porque lo manejan en inglés, de mind on, hand on. La definición literal es mente en las manos. ¿Qué nos dice Montessori? La mano es el instrumento de la inteligencia. Entonces le dije yo, me suena, dice, llevo años trabajando bajo este principio y sin ser Montessori, bueno, he podido tener
la posibilidad de adecuar algunas cosas, rompiendo un poquito con la rigidez de lo tradicional. Entonces le dije, me suena interesante, claro que sí, te apoyo, vamos a trabajar ahí. Y ahora les pregunto, ¿por qué? Acepté ir a trabajar. ¿Y en qué aspecto creen ustedes que empecé a trabajar? Otra vez, lluvia, lluvia, lluvia. ¿En qué? Despiértenseme, por favor. ¿En qué aspecto creen ustedes que empecé yo a trabajar cuando llegué a este colegio? El maestro, dicen aquí. Estoy leyendo lo que dicen. En los En adultos. el Perfecto. En el maestro, precisamente, empecé a trabajar en la preparación espiritual del maestro, porque como nos dice María Montessori, ¿sí? El maestro es el eslabón entre el niño y el material. ¿Sí? Tú puedes tener un material precioso, un salón lleno de material, pero si no tienes la actitud del maestro, no estás haciendo Montessori, no estás llevando a cabo filosofía Montessori. Entonces, yo llegué, me dijo la directora, debo decirte que los maestros están un poquito renuentes, la directora está muy asustada porque no están de acuerdo en cambiar de metodología. No conocen Montessori y no quieren hacerse Montessori. Entonces, para que vengas preparada. Entonces, pues yo me fui preparada precisamente en trabajar la preparación espiritual del adulto. Porque como nos dice la doctora Montessori en su libro de El niño, el secreto de la infancia, que precisamente lo escribió en Barcelona en el año de 1936, nos dice, el maestro que creyera poder prepararse para desarrollar su misión únicamente por la adquisición de conocimientos, se equivoca. Ante todo, deben crearse ciertas disposiciones de orden moral. No se puede ver al niño como un envase vacío, el cual hay que llenar de conocimientos. Es vital la preparación espiritual del adulto para establecer una relación sana con los alumnos. El adulto, además de observar al niño, debe autoobservarse, reeducarse y romper con estereotipos creados. Pues de ahí partí. Entonces empecé a trabajar con los maestros lo que son tendencias humanas, a dar toda la información de tendencias humanas, planos de desarrollo, mente absorbente, algunas lecturas de libros Montessori y llevar a la práctica algunos principios del trabajo Montessori, como por ejemplo para mí es muy importante lo que es el análisis y control de movimiento, porque es algo que ayuda mucho al autocontrol de los niños dentro del ambiente, ¿sí? Y a nivelar el control de ruido. Y lo que las maestras están acostumbradas en clases frontales es hablar muy fuerte, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar el autocontrol. Entonces empecé a trabajar con las maestras todo lo que trabajamos con los niños para el autocontrol. Empezamos a trabajar caminar en la línea, puro equilibrio, después ritmo, después objetos, ¿sí? Cargando objetos. En estos ejercicios, las maestras pudieron estar vivenciando, ¿sí? Vivenciando el autocontrol que ellas exigen en los niños, ¿sí? Que ellas exigen que el niño no se levante, que ellas exigen que el niño no esté inquieto, que ellas exigen que el niño no grite, ¿sí? Necesitaban experimentarlo primero ellas, necesitaban vivirlo, hacer lo suyo. Entonces empezamos a trabajar todo lo que es análisis y control de movimiento, todos los ejercicios del silencio, hasta llegar a ese nivel de juego del silencio, un nivel de meditación del cual hablamos en Montessori. Y empecé yo a
experimentar esa transformación que estaban viviendo las maestras. Después, obviamente, lo pudieron trasladar a los niños. Si no lo vivían ellas no lo iban a poder trasladar a los niños. Entonces empezaron a llevarlo a la práctica de algo vivenciado, ¿sí? No algo desconocido o algo nada más leído en un papel, de algo que ellas mismas experimentaron. Entonces empezaron a trabajar y vean ahí como los niños están trabajando, caminar en la línea con autocontrol, llevando los objetos en su cabeza, el orden de los zapatos, ¿sí? Y todo esto se pudo ir haciendo primero a través del trabajo con las maestras. Después hablamos de una transformación del salón, ¿sí? Entonces, primero fue la preparación espiritual del adulto. Después, ¿cómo puedes transformar tu salón sin convertirlo en un ambiente Montessori? Porque, acuérdense, les dije que no se iba a hacer Montessori. Querían implementar algunas cosas que les ayudaran en su práctica docente. Entonces, bueno, ¿cómo podemos transformar el salón? Y la llamé transformar, en otras pláticas lo he llamado montesorizar, ¿sí? Pero ¿cómo podemos transformar un salón? Podemos poner, por ejemplo, redistribuir el espacio, ¿sí? El acomodar las mesas de tal manera que los niños tengan visión hacia diferentes puntos de su salón, por ejemplo, tener plantas, fundamental el respeto hacia el niño, la calidez en el aula, entonces ahí ya trabajamos el volumen de voz, ¿sí? El bajar la voz, el cómo tú también cuando vas a atender a un niño, te bajas para poderlo mirar a los ojos, ¿sí? Y lo atiendes personalmente, ya vas a empezar a dar indicaciones individuales, ya no tan grupales. Y todo eso se podía ir modificando. Una pequeña zona de vida práctica en ningún salón, en ningún salón. Y ahorita hablo salón porque no voy a hablar de ambiente preparado con texto Montessori. Voy a hablar un salón convencional. En ningún salón estorba una escoba, un trapeador y un recogedor. Porque teniendo esos elementos a la mano, entonces puedes trabajar la responsabilidad en el niño de que él sea el que se encargue de que el salón quede limpio. ¿Cómo le pides al niño que sea limpio en su salón si no le tienes los elementos a la mano? Entonces, acondicionamos una pequeña área de vida práctica, que los niños pudieran salir del salón al baño, a tomar agua, sin tener que levantar la mano para pedir permiso. Entonces, bueno, implementar los collares, que en muchos ambientes Montessori es lo que tenemos, que el niño se pone el collarcito para ir al baño y regresar. Yo me acuerdo cuando estaba en la casa de los niños NAN, con Sopo y con Olga, era una tarjetita la que se ponía, decía, estoy en el baño, y el niño que iba a ir al baño ponía la tarjetita en la mesa e iba al baño. Entonces yo cuando quería buscar a ese niño, veía, si no lo veía al niño en la mesa, veía la tarjetita. Entonces eso ya me indicaba que estaba en el baño. Y luego otro también, poder tener cuentos y libros en el salón sobre el tema a tratar. Ellas pueden seguir haciendo su planeación normal que entregan semanal, quincenal, mensual, no sé, pero tener libros adecuados de los niños con el tema a tratar. Y aquí abordamos también lo que es mesa de observación, lo que son los estímulos de la pared, ¿sí? Entonces, todos estos elementos que utilizamos en Montessori que no estorban en una escuela convencional, al contrario, nutren el trabajo de la maestra, ¿sí? Nutren el trabajo. Entonces, otra cosa, escuchar los intereses de los niños, no por llevar tu planeación hecha,
no vas te vas a cerrar alguna sugerencia o alguna propuesta que tiene un niño sobre como nosotros lo vivimos, ¿no? Traes preparadas las hormigas y el niño llega con la oruga, pues tienes que cambiar tu esquema de mesa de observación y de elección de grupo. Pues mi propuesta hacia estas maestras era lo mismo, escuchar los intereses de los niños, fomentar el trabajo cooperativo, esto fue ya más para los maestros de primaria y establecer límites claros para desarrollar la autodisciplina y suprimir la figura de autoridad. ¿Sí? Yo creo que estos puntos que manejamos en Montessori, en una escuela convencional y a un maestro convencional, tradicional, no le estorban. Nutren su práctica docente. Fíjense que yo muchos años, sí, nos quejamos hablando de los contextos difíciles. Muchas veces nos quejamos del ministerio o Secretaría de Educación, le decimos por acá, y ay, sí, y cómo encargan cosas, y ay, ya me llamaron a una junta, y hay que ir a la junta, hasta que me hice el propósito de poner atención, de escuchar, de observar y me di cuenta que no todo es malo, no todo es malo, que todo lo que yo escuchaba cuando llegué a tener puestos directivos y tenía que ir a la supervisión escolar a participar en reuniones, que no todo lo que escuchaba era para tirarlo a la basura. No, me enriquecía también en mi contexto escolar Montessori. Entonces, puedes de alguna manera ver esta otra parte y no ver nada más el contexto difícil, sino de este contexto difícil que me suma a mi práctica docente o a mi práctica Montessori. Entonces, después pasamos ya a algunas presentaciones de vida práctica. Obviamente, si yo iba a implementar algunas cosas en una escuela no Montessori, pues tenía que iniciar, y era preescolar, tenía que iniciar con cuestiones de vida práctica que desarrolla la coordinación de movimientos, lateralidad, ojo humano, control de movimiento, equilibrio, etcétera, etcétera. Y les voy a pasar este videíto de las maestras trabajando. Entonces, ellas también empezaron a trabajar. Yo no les iba a dar presentaciones, yo no les iba a mostrar un material sin que ellas tuvieran la experiencia y supieran de qué les iba a hablar yo. Entonces, ellas empezaron también a experimentar en ellas mismas lo que eran algunos materiales Montessori. Si se fijan, el contexto alrededor del salón no es una escuela Montessori, ¿sí? Pero empezamos a trabajar algunos puntos Montessori. Y ya después, entonces sí, se empezaron a implementar algunos materiales ya en el trabajo de los niños. Entonces, sí, hubo niños trabajando con las jarritas de vaciar en seco, con el ejercicio de abrir y cerrar botellas. Se empezó a utilizar el perchero de vida práctica, los niños empezaron a usar algunos lavados, la coordinación para coser botones, el ejercicio de seleccionar. Las lecciones de grupo de las maestras fueron diferentes. Si se fijan aquí, si está trabajando el mes patrio, tiene cosas mexicanas que mostrarle a los niños y ya no es nada más la información que daban las maestras a los niños. ¿Sí? Ya surtía efecto la sensibilización que habían tenido las maestras y se empezó a trabajar de esta manera. Esto fue durante un año
El siguiente año seguí trabajando con preescolar y en la misma escuela me dijeron, oye, me gustaría que las maestras de primaria también pudieran hacer algo diferente, ¿sí? Entonces, después se empezó a trabajar con las maestras de primaria. Aquí todavía son niños de preescolar trabajando. Entonces, para el desarrollo ojo, mano, o sea, si vamos encaminados en el preescolar a desarrollar la lectoescritura, ¿sí? Busqué materiales que le ayuden al niño al desarrollo de la coordinación ojo-mano y al desarrollo de el agarre de pinza para ese trabajo de lectoescritura. Entonces, se introdujeron algunos mapas, se empezó a trabajar con alfabeto móvil, ¿sí? Los niños empezaron a escribir letra cursiva, se manejaba pura letra script, entonces empezaron a trabajar letra cursiva. Si alguien de aquí está abriendo los ojos de ese tamaño y está diciendo, ¡wow! Eso no es Montessori, ahorita en la sesión de preguntas y respuestas lo podemos platicar, pero para mí sí es Montessori, porque si Montessori nos dice hay que seguir al niño, pues hay que seguir al niño. Y ella nos dio los elementos para poderlo seguir. Entonces, la respuesta de estos niños y la respuesta que he vivido con las maestras me lleva a creer, a reafirmar lo que María Montessori nos dice. Se empezó a trabajar los números en lija, se empezó a trabajar el banco, ¿sí? Y luego ya nos pasamos a primaria. Y en primaria, pues empecé de la misma manera. Hay que sensibilizar a las maestras y hay que platicarles de esta educación cósmica, de cómo el interés del niño de taller, de esa mente razonadora, ¿sí? Ya quiere saber el porqué de las cosas, ya se interesa del cosmos y ya tenemos que partir de lo concreto a lo abstracto, ¿sí? Ya tenemos que llegar a esa abstracción. Entonces, se empezó a trabajar con las maestras de primaria, también toda esta sensibilización. No les quiero decir que es fácil, ¿eh? Porque aparte aquí, si hay guías de taller o hay maestros de primaria, me podrán dar la razón que en primaria es más difícil, porque ahí se involucra el que el niño ya tiene que saber, ya tiene que aprender. En kinder o en preescolar o casa de niños, cualquier término que ustedes utilicen, como que dices, ¡ay! ¡Ay, qué listo! Ya se supo esto. ¡Ay, qué listo! Está jugando y jugando aprende. Ah, pero en primaria ya tiene que, ¿sí? Entonces, cuando estás como maestra o cuando ya estás en la postura, aún como guía, en un taller, como que ya sientes esa presión de que el niño ya tiene que saber. Y una maestra sí me dijo, no, yo tengo mi propia metodología y no voy a implementar Montessori porque yo no soy Montessori. Y le dije, ok, digo, muy respetable, ¿no? Pero, ¿qué tal si en lugar de platicarle al niño, ¿verdad? Cómo hubo erupciones y glaciaciones y etcétera, etcétera, para la formación del planeta, ¿por qué no elaboran su volcán y lo erupcionan? Entonces, con ella empecé a trabajar más a través de experimentos para los niños de tercero de primaria. Otra maestra me dijo, yo sí quiero aplicar Montessori, pero no conozco. Entonces ando perdida, no sé qué hacer. Entonces no hacía ni una ni otra cosa. Entonces le dije, ¿cuántos años llevas de maestra? 15. Sigue trabajando, sigue tu experiencia de 15 años de trabajo. Y lo que tú sientas que vamos viendo en esta capacitación que puedes implementar y te sientas segura,
lo implementas, ¿sí? Entonces, bueno, se ha ido trabajando en eso y ahora les voy a mostrar un ambiente de primaria, cómo se transformó. Ay, perdón, me pasé. No, espérenme. Es que les iba a presentar este video. Aquí está. Cómo está el área de libros, cómo está la mesa de observación, en donde se trabajó el tema de reciclar. Entonces la maestra puso los diferentes contenedores para que el niño reciclara papel, para que reciclara plástico. Cómo implementó la pequeñísima parte de vida práctica. Entonces los niños barren, limpian, cómo empieza a hacer su ambiente en miniatura para desarrollar lenguaje, cómo su lotería ya es de ambiental, pintó sal para trazar letras, implementó alfabeto móvil. Entonces ella empezó a poner elementos en su salón, primero de primaria, elementos en su salón que iban a enriquecer su práctica docente. Y ella misma me dice, hasta la fecha, oye, ya me puedo sentar, ya me puedo sentar a observar cómo están trabajando. Ya no necesito estarles diciendo, pues claro, si tienen los niños a su alcance los elementos para trabajar, ¿sí? Y entonces les voy a mostrar cómo trabajan ahora. Una de las sugerencias era, pues no tenerlos sentados uno atrás de otro, no tener el escritorio de la maestra frente a ellos. Entonces, el escritorio de la maestra, fíjense qué bello, el escritorio de la maestra lo quitó y es lo que está utilizando como mesa de observación. Entonces, la maestra ya no tiene un escritorio, ¿sí? Ya ella anda, tiene su silla y anda en la mesa de cada niño, facilitando el trabajo. Y su escritorio, el que era su escritorio, es mesa de observación. Entonces, los niños ya tienen mesa de observación, ya tienen trabajo de campo, por ejemplo, aquí en el tema de germinación, ya no trabajan todos sentados en su mesa, ya hay movimiento dentro del aula, ya no están sentados uno atrás del otro, ya están sentados en grupitos de 4 o 5 niños, ya comparten el trabajo, están trabajando la letra cursiva, como les digo, implementando el alfabeto móvil. Y vean qué belleza de letra. Están escribiendo recetas, desarrollando, bueno, preparando recetas dentro del salón para sus compañeros. Entonces les digo, el primer año trabajé kinder, lo continué trabajando, segundo año abordé primaria y continué trabajando. Este tercer ciclo escolar me dice la directora, oye Miriam, ¿qué crees? Ahora me gustaría, se me van a echar para atrás, chicos y chicas que me están viendo. Y me dice, ¿qué crees, Miriam? Ahora me gustaría que los niños aprendieran las matemáticas con material concreto, que aprendieran con el material Montessori. Entonces, ¿qué te parece si ponemos un salón de matemáticas? Así como tienen su salón para ir a música, su salón para ir a arte, su clase de educación física, poner un salón para matemáticas. No dar las matemáticas dentro de su salón original, sino que el salón sea un taller de trabajo en donde los niños van a salir hora y media, salen hora y media al día. Cumplen sus 6 horas de matemáticas que nos marca el programa escolar. Y salen al taller de matemáticas, expresamente matemáticas, a trabajar. ¿Cómo ves? Como me gustan los retos, chicas. Y aparte, ¿qué dijo ahí Gabriel García Márquez, Ligia? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que si haces lo que te gusta hacer, ¿o qué?
Lo que Sí, más, ahorita. Voy a buscar, que aquí lo tenía. Ay, ¿qué decía Gabriel? Ahorita, hacer siempre lo que a uno le gusta y solo eso es la fórmula magistral para una vida larga y feliz. para una vida larga y feliz. Y como me gustan los retos, dije, vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a hacerlo. Vamos a poner un salón Montessori. Vamos a poner un salón Montessori adaptándonos al contexto escolar, pero no lo va a dirigir una maestra de aquí del colegio. Vamos a contratar una guía Montessori, porque los principios Montessori se van a seguir manteniendo dentro de ese salón. Nos dimos a la tarea. Y en este ciclo escolar se abrió el salón Montessori, perdón, el salón de matemáticas, en donde hay material de matemáticas, todo, primaria baja, primero, segundo y tercero. La clase no es multigrado, ¿sí? Van en diferentes momentos, los de primero, los de segundo, los de tercero, ¿sí? No hemos podido hacerlo multigrado, pero la base de seguir y respetar el ritmo del niño dentro del salón de matemáticas se sigue llevando a cabo. La base de dar presentaciones como la da una guía Montessori se sigue. El seguimiento de las presentaciones lo hace una guía Montessori. Y aquí le doy el reconocimiento a Andrea, que es la guía que cuando le planteé el proyecto dijo, vamos, Miriam, me gustan los retos. Y ella fue niña Montessori. Andrea fue niña Montessori. Entonces dijo, ¿sabes qué? Me gustan los retos y es una manera de demostrar que Montessori sí funciona. Entonces, vamos adelante. Y empezamos lo que va de este ciclo escolar a trabajar con este salón de matemáticas. Hay material de taller 1 en donde trabajan los niños de primero a tercero en diferentes momentos y no saben la respuesta que ha habido de los niños. ¿Sí? Y aquí es donde digo, la doctora Montessori tenía razón. ¿Sí? No hay contextos difíciles. Ahora, yo esto que les estoy planteando, este proyecto, yo no lo vi como un contexto difícil, yo lo vi como un contexto diferente, ¿sí? Es un contexto diferente al cual hay que darle la oportunidad. Entonces, se pudo lograr que los niños empezaran a trabajar de una manera diferente las matemáticas. Se concentran, hay seguimiento de los materiales, tienen oportunidad de manipular. Miren, aquí están trabajando la tiendita. Entonces se quitaron los tenis, un collar, un moño, una liga, le pusieron precio y con las tarjetas ponen el precio y con dinero de papel están comprándose la mercancía. ¿Sí? Están trabajando matemáticas. Y también las bases sensoriales para llegar a la fórmula del trinomio, para hacer el trabajo siguiente de las barras numéricas. Estos niños no habían tenido contacto con Montessori. Nunca habían tenido contacto con material Montessori. Porque a final de cuentas, chicas, como le decía yo a una maestra, ¿qué es Montessori? Montessori es el apellido de una doctora, porque a final de cuentas es un apellido. ¿Sí? Y la doctora Montessori nos dijo, no me sigan a mí, sigan al niño, ¿sí? Entonces, es un apellido de una señora que nos dejó un gran legado que nosotros tenemos la fortuna de disfrutar, pero si lo podemos compartir, es doble la fortuna, ¿sí? Entonces, vean cómo los niños están trabajando. Todo lo que es matemáticas dentro de un contexto Montessori, dentro de un salón Montessori, ¿sí? Y abordamos los diferentes niveles, los diferentes grados. Y ahorita, para ya, porque ya vi que nos queda poco tiempo, y en relación a lo que yo les preguntaba, háganse la pregunta, en esos contextos difíciles, ¿soy yo? ¿Soy yo el contexto difícil?
Y quiero cerrar con esta reflexión, ¿sí? Que le puse como título El corcho, pero inicia así. Hay corchos, con esto termino, Ligia. Hay corchos que cruzan el pantano y no se pierden, pero hay otros que nunca salen del alcornoque. Un supervisor visitó una escuela primaria. En su recorrido, algo le llamó la atención. Una maestra estaba encogida en su escritorio. Los alumnos tenían un desorden. El cuadro era caótico. Decidió presentarse el supervisor. Con permiso, soy el supervisor. ¿Algún problema, maestra? Estoy abrumado, señor. No sé qué hacer con estos chicos. No tengo láminas, no tengo libros. La Secretaría de Educación no me manda material didáctico. No tengo recursos electrónicos. No tengo nada nuevo que mostrarle a los niños. El inspector vio en el escritorio un corcho y lo tomó. Y lo tomó y con aplomo se dirigió a los niños. ¿Qué es esto? ¡Un corcho, señor! Gritaron los alumnos sorprendidos. Muy bien, muy bien. ¿De dónde sale el corcho? Preguntó. De la botella, señor. Se le pone una máquina. Del alcornoque de un árbol, contestó un niño. De la madera, respondieron animosos los niños. ¿Y qué se puede hacer con la madera? Continuaba el supervisor. Sillas, una mesa, un barco. Muy bien, dijo el supervisor. Ya tenemos por aquí un barco. ¿Quién lo quiere dibujar? Yo, dijo uno de los niños. ¿Quién quiere hacer un mapa en el pizarrón y coloca el puerto más cercano para nuestro barquito? Yo, dijo otro de los niños. Escriban a qué estado del país pertenece. ¿Y cuál es el otro puerto más cercano? ¿A qué país corresponde? ¿Qué poeta conocen que haya nacido ahí? ¿Qué se produce en esa región? ¿Alguien recuerda una canción de este lugar? Y así comenzó una tarea de geografía, de historia, de música, de economía, literatura, religión, etc. La maestra quedó impresionada. Al terminar la clase le dijo conmovida, Señor, yo nunca olvidaré lo que me enseñó hoy. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pasó el tiempo y el inspector volvió a la escuela y buscó a la maestra. Estaba acurrucada detrás del escritorio, los alumnos otra vez en total desorden. Señorita, ¿qué pasó? Le pregunta. ¿No se acuerda de mí? Ay, sí, señor, claro, ¿cómo me voy a olvidar de usted? ¡Qué suerte que regresó! ¿Qué cree? No encuentro el corcho. ¿Se lo llevó? Cuando el maestro no tiene vocación o alma de maestro, nunca encuentra el corcho. ¿Tienes idea de cuántos docentes de estos tenemos en las escuelas? Y tú, a ti te pregunto, ¿tienes el corcho o también se te perdió? Muchísimas gracias. Wow. Sí, que cierre. Ahí le están mandando todos los mensajes sabidos y por haber. Todos quedamos así, Lick. ¡Wow! Sin palabras, definitivamente. Yo todavía lo estoy procesando. Entonces pensemos esos contextos difíciles, chicos, y pongámosle Licey nos pasión. escucha, no sé si solamente soy yo, me podría confirmar, por favor.
¿Perdón? No, pero sí se oye. Todas escucharon, ¿verdad? Sí, se Sí, escucha muy bien. sí, sí se escucha muy bien. Ay, Miriam, si nos pudieras compartir esa historia, como para pegarlo en la pared y llevar siempre a nuestras guías y a los maestros a dónde está el corcho, o poner un montón de corchitos en la pared nomás para que se acuerden. Sí, por Porque, favor. sí, porque definitivamente, Que qué se, mensaje. que se quede en el corazón, que se quede en el corazón. Sí, fíjate que luego te lo mando, tendría que escanearlo. Es un escrito que tengo viejito, viejito, viejito. No lo tengo en PDF ni nada, tendría que escanearlo, te lo mando y con todo gusto se los comparto. Pero Ujú. mi intención básicamente es esa, ¿sí? ¿Cómo con un corcho, ¿sí? Podemos generar. El otro día en la reunión de maestros, precisamente con esos maestros, o sea, la diferencia que hay entre enseñar y generar conocimiento, ¿sí? O generar aprendizaje. La doctora Montessori nos los dijo, el maestro enseña y el guía, ¿qué hacemos? Llevas al niño a Acompañar. su propio aprendizaje. Entonces, pues sí, sí hay que partir de nosotros mismos. Hace rato que yo escuchaba a Beth, yo decía, bueno, de veras, la doctora Montessori hace 100 años, ¿qué visión tenía ante empezar por uno mismo, el conocimiento de uno mismo y cómo dentro de todos estos contextos, si partes de ti mismo, no hay contexto difícil, ¿sí? Hay actitudes negativas y hay actitudes positivas, pero el contexto difícil, si hay una actitud positiva, lo podemos, ¿sí? Sobrellevar. Si no hay actitud, no se puede. Muchas gracias, chicas, chicas. Gracias, Miriam, porque realmente ha sido, uy, nos ha llenado bastante y también porque como a veces como guías también nos cansamos y se nos pierde el corcho. Entonces, es buenísimo y yo creo que súper alivia mucho estos espacios, escuchar experiencias como la suya, porque sí, como bien lo decían, tenemos contextos difíciles fuera, en el gobierno, de parte de los padres de familia. Pero lo que usted dice es cierto, a veces no están tan bien del todo cerrados, sino que es uno el que se crea esos bloqueos con el tema de que no, es que Montessori no lo acepta, no, que Montessori es muy caro. Y qué bueno que usted nos compartió qué trabajo el que ha hecho con esa escuela, de veras, qué trabajo y felicidades por eso, porque no es fácil. Me imagino, no me imagino todos los desafíos que también se tuvo que haber enfrentado, pero eso es lo que lo hace bonito y realmente que sí, qué bonito, Miriam, definitivamente, y nos da como esa luz de esperanza o esa guía para, por lo menos nos va marcando ese camino de qué podemos hacer. Y nos va demostrando de que realmente no hay límites, pues solamente es de quererlo hacer. Entonces, felicidades por eso y muchísimas gracias por haber usado este espacio para compartir de su experiencia lo que está haciendo y lo que está transformando. No, muchísimas gracias a ustedes. Un placer estar con ustedes y vamos adelante, ¿sí? Y lo que hagamos, hacerlo con pasión.